Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar mi grupo y yo sobre la central hidroeléctrica Cerro del Águila y los aspectos geológicos que le acompañan. Primero que nada tenemos que hablar sobre la ubicación. Está entre los distritos de Colcabamba y Surcubamba, en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica, a 270 kilómetros de Lima, a una altitud promedio entre los 2.972 y los 2.581 metros sobre el nivel del mar en el cauce del río Mantaro, más específicamente en la segunda vuelta del río. Accesibilidad y campamento. Para llegar a la represa se tiene que llegar por primero la línea Lima-Huancayo-Pampas, que es alrededor de 370 kilómetros de asfalto. Luego se divide en dos. Para tener el acceso a la represa se sigue Pampas, Colcabamba, llegando finalmente a Barropata. Y para llegar a la sala de máquinas, se sigue el trayecto de Pampas, Salcabamba, y se llega a la hacienda Tacana. El conjunto total es de 170 kilómetros, incluyendo 1 kilómetro de túneles. Lo siguiente es descripción. Primero que nada tenemos que entender qué es una represa. Una represa o una central hidroeléctrica aprovecha la energía potencial del agua para generar energía mecánica y a su vez generar energía eléctrica. El proyecto abastece a más de 4 millones de personas en los departamentos de Junín, Huancavelica y Lima, con una capacidad de generar estimada de 525 megavatios, aunque el usual es un uso de 400 megavatios y una inversión de más de 910 millones de dólares. El proyecto abarcó entre los años 2012 y 2016. Proyectistas: el consorcio encargado de la construcción de la represa fue el consorcio Río Mantaro, que fue la unión entre las empresas Astaldi y la empresa GIM. Después, el impacto ambiental. Tenemos que ver que la empresa produce ventajas y desventajas en su entorno, y también sobre lo que puede suceder. Como ventajas principales tenemos que ayuda a la regulación del cauce, ya que el cauce es variable y puede aparecer huaicos por fenómenos como el Niño o otras cosas, o lluvias. Usa recursos limpios, ya que no se contamina ni el agua ni el aire. Es de un bajo precio un bajo costo de producción y es una energía renovable, lo que quiere decir que no se consume. Las desventajas son el alto costo de construcción, ya que se requiere hacer un estudio cada vez que se haga una presa nueva, lo cual no se puede copiar. El hecho de que el recurso hídrico es irregular, hay épocas de sequía, hay épocas de mucha avenida, y el gran riesgo sísmico, ya que cerca a la represa existe una falla que puede ser un riesgo para la vida humana. A continuación, mi compañero seguirá con los aspectos geológicos. Gracias. Bueno, los aspectos geológicos son muy importantes debido a que gracias a ellos podemos determinar la viabilidad del proyecto y el diseño de la obra de construcción. Para esto tocaremos algunos temas como el estudio de suelos, el estudio del caudal del río, al igual que la geomorfología del lugar. Para los afloramientos rocosos, para poder determinar el tipo de roca que se encontró, se tuvieron que hacer perforaciones subterráneas en las cuales se obtenieron muestras, las cuales fueron analizadas y se pudieron encontrar las siguientes rocas que se clasificaron en 4 grupos principalmente. El grupo Excelsior es la primera, cuya roca predominante fueron las filitas grises verdosas, que están compuestas principalmente por cuarzo y en una menor proporción por cloritas y moscovitas. La principal zona de afloramiento fue entre la ruta de Pampas hacia Salcabamba, pero también tenemos que destacar en la parte cercana a la casa de máquinas. Le sigue el grupo Ambo y Copacabana, cuyas rocas predominantes son las rocas metamórficas de bajo grado de tipos Skarn y Hornfels. Los minerales principales que componen a estas rocas son el cuarzo, la cordierita, la calcita, la biotita y la actinolita. El lugar de afloramiento es en la zona de casa de máquinas.
muy importante para la construcción de este lugar. El otro es el grupo Mitu, cuyas rocas predominantes son las areniscas y las dutitas, que son rocas sedimentarias, y algunos conglomerados más que se encuentran mayormente en la parte superior. En la zona de afloramiento son las inmediaciones de la cantera Luchipampa, y también se observa cercanas a la formación del Cerro Guitarra, que se encuentra a escasos kilómetros del lugar de la obra. El batolito azul es muy importante. Las rocas predominantes son las de origen graníticas y las de graniodioritas. Los minerales que componen a estas rocas son el cuarzo, la ortosa y la microclima. El lugar de afloramiento es muy importante debido a que se encuentra en la parte del túnel de conducción. En este mapa geológico se puede observar algunas de ellas. Se puede observar en la parte roja por dónde va a pasar el proyecto y las rocas principales que se encuentran por ahí. Sin embargo, es muy importante el estudio del perfil geológico del Cerro de Águila, y aquí podemos determinar cómo se realizaban las excavaciones, y lo que se encontró fueron la parte superior, en la parte capa externa, los conglomerados, y también lo más importante es que se encontraron rocas de origen intrusivo, como ya se mencionó, los granitos, las granodioritas y dioritas, al igual que las rocas de origen metamórfico como el skarn, el home fells y los paragneiss, que se encuentran en menor proporción, y cabe destacar también la zona de transición. La geomorfología. Es muy importante determinar la forma de las montañas donde se va a desarrollar este tipo de proyectos, pues es esencial saber que éstas se desarrollan en un ambiente montañoso. El lugar se encuentra en un valle angosto con pendientes que varían entre los 30 a 60 grados. Cabe mencionar la importancia también de la cordillera de los Andes y de la cuenca del río Mantaro para su formación. La descarga del río Mantaro. Es muy importante saber en qué momentos el río empieza a crecer debido a la influencia de las lluvias que presentan en la parte central de la sierra, que llegan a alcanzar los picos máximos entre los meses de febrero y marzo. Voy a pasar a mi compañero. Respecto a los fenómenos geológicos, tocaremos algunos puntos importantes. Para ello, realizamos la siguiente división de fenómenos externos que se producen en la superficie y fenómenos internos en el interior de la Tierra. La erosión. Es importante mencionar el agente erosivo del río Mantaro. Aquí podemos ver el lago Junín y aquí el río Mantaro. Podemos observar también algunos depósitos de los sedimentos que ha ido trayendo el río por los procesos de erosión a través de los años. Como ya bien mi compañero explicó sobre la variabilidad del caudal del río Mantaro, aquí podemos observar la presa, y es importante mencionar que en el año 2017 el cauce sufrió una crecida de 1.800 metros cúbicos por segundo, lo cual originó un rebalse por los extremos de la presa y una erosión en la base de la estructura, por lo cual la empresa concesionaria tuvo que realizar algunas reparaciones. Respecto al movimiento de masas, se generan deslizamientos en diferentes partes. Sin embargo, solo algunas tuvieron un gran impacto en los años de 1974 y 1945, que lograron estancar el río Mantaro, pero la ubicación del proyecto se encuentra sobre el predominio de rocas intrusivas y metamórficas, que no son muy desfavorables para el proyecto. En cuanto a la tectónica de placas,
La morfología del espacio geográfico se erige debido al proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa oceánica de mayor densidad se dirige hacia el interior y a través de estos procesos se generan las cadenas montañosas en el cual se ubica nuestro proyecto. También es importante mencionar la falla del Huaytapallana, que se ubica a 50 kilómetros del noroeste del proyecto, al pie de los nevados de la cordillera del Huaytapallana y a unos 4.500 metros de altura. Aquí podemos observar la falla del Huaytapallana y algunos nevados. En cuanto a la actividad sísmica, según el Instituto Geofísico del Perú, la falla del Huaytapallana ocasiona entre 2 a 3 microsismos de 1.5 a 2.0 de intensidad. La zona tiene entre baja y media intensidad de actividad sísmica, de acuerdo a la tasa de ocurrencia entre los años de 1911 y 1974. La empresa consultora Julio Bustamante y Asociados se encargó de realizar los estudios geológicos, donde se calculan la velocidad de las ondas P y las ondas S sobre las rocas que sirvieron para los estudios posteriores y determinar algunos aspectos para la construcción. Le paso la palabra a mi compañero Kevin. Bueno, en cuanto al proceso de construcción del proyecto, el proyecto está constituido principalmente por 3 obras. Una presa, una casa máquina y una serie de túneles. La presa principalmente es una presa de gravedad HCR. Este HCR indica que está constituido por hormigón compactado con rodio. Las dimensiones tienen una altura de 88 metros, un ancho de base de 72 metros y una longitud de corona de 270 metros. La forma de corona es para garantizar la estabilidad en cuanto a ocurrencia de terremotos. La presa está hecha principalmente de hormigón y presenta 12 desagües que garantizan una salida de 12.000 metros cúbicos de agua por segundo. Tiene 6 vertederos en la parte superior, los cuales garantizan el nivel del agua para que no pueda rebalsar y pueda volcar la presa. Y en la parte inferior hay 6 desagües que principalmente su trabajo es el depurgamiento de los sedimentos que trae el río. Para la construcción se ha tenido que compactar el piso donde va a ser cimentado la presa. Debido a las fracturas debido a las fracturas de las rocas, se ha tenido que inyectar lechadas de cemento para poder compactar la roca. Después remover los materiales, los bloques sueltos y la roca en forma de V debido a la erosión del río. Se han cimentado los estribos en los extremos sobre afloramientos graníticos. Y posteriormente colocar los 18 bloques de hormigón para formar la presa. Asimismo, en la zona de la presa hay presencia de taludes, los cuales se controlan con perforación de aceros para estabilizarlos y mallas de embolso. En cuanto a los túneles, se han hecho diferentes excavaciones, cavernas, piques verticales, túneles de acceso, de descarga, de conducción, entre otros. Siendo el más importante el túnel de conducción, que es el más largo, con 5.847 metros y 92,96 metros cuadrados de área, que atraviesa todo el cerro, transportando el agua hasta la casa de máquinas. El método de ejecución es por perforación y voladura, según el método austriaco. En total se han excavado 12.000 metros de longitud y se han utilizado maquinaria como jumbos electrohidráulicos, dinamita, volquetes, excavadoras, retroexcavadoras, plataformas elevadizas, y las rocas atravesadas son las siguientes. El perfil geológico del túnel nos muestra por dónde pasa el túnel que transporta el agua. Acá es donde está la presa, acá es donde está la roca de origen intrusiva, la zona de transición entre ambas rocas, y acá está la roca de origen metamórfica, en donde se ubica la casa máquina. Este es el método austriaco que se ha utilizado para la perforación de rocas. Primero se perfora la roca, se colocan las dinamitas, se explota, se limpia todo ese lugar y lo más importante es realizar el sostenimiento de la roca para evitar deslizamientos y derrumbes. Como les mencionaba, el sostenimiento del túnel se puede realizar de distintas maneras. En el caso del proyecto se ha utilizado el sostenimiento preventivo con hormigón
incrustación de pernos, como se puede ver en esta imagen, y recubrimiento con mallas de acero electrosoldadas, como se ve en esta otra. La casa máquina. La casa máquina se localiza dentro del Cerro El Águila, específicamente dentro de la floración de roca metamórfica. En total, genera una potencia de 525 megawatts y recibe un caudal de 201.5 metros cúbicos por segundo de agua, debido a una caída vertical de 290 metros. El proceso de construcción de la casa máquina sigue más o menos el procedimiento de los túneles, pero de manera descendente. Para ello se ha tenido que utilizar esta maquinaria que es el rock drill para hacer perforaciones en la base del piso, porque la construcción de la casa máquina se hace por fases, como se puede ver acá. Se empieza por esta fase de acá, hasta concluir en la última fase, y para concluir con la siguiente fase es necesario hacer el sostenimiento de la parte excavada. Y para ello se ha tenido que usar, al igual que la excavación de túneles, hormigón lanzado, fibra de acero, mallas electrosoldadas y pernos de acero. Bueno, eso sería todo. Gracias.